Bueno, entonces sigamos aquí en los DPS. Esto es muy importante tener en cuenta estos DPS. O sea, algunas personas, incluso ingenieros, cuando hacen las proyecciones y cuando hacen los montajes, se les olvida poner los DPS. Yo no sé por qué se les olvida, pero hay personas que los ponen, se les olvida. Y cuando se va a hacer la instalación, pues hay que ir a conseguir los DPS, hacer el montaje, porque pues lo exige la norma. La norma exige que hayan esos DPS de media tensión. Pues miren la importancia que hay, nos está protegiendo el transformador de sobretensiones en media tensión. Pues miren, si hay, y esto es importante también entender cuál es por qué es que estos DPS deben estar ahí. A muchos de nosotros nos ha pasado que cae un rayo, ¿sí? Cae un rayo en la red. Ahora no deje espacio para poner un rayo. Cae un rayo en la red y cuando lo golpea, cuando golpea la línea de media tensión, vamos a ver que hay como unos destellos, o falla la iluminación o falla la luz, e incluso se queman los equipos. Pues eso sucede porque no tenemos un DPS adecuado que evite esa sobretensión en el transformador. Entonces, ¿qué pasa? Pues recuerden cómo funciona un transformador. Si tengo 11.400 en la entrada, pues salen 220. Si tengo, no sé, si tuviéramos no 11.400, sino digamos que se suba la tensión un poco, que sean 15.000 voltios, pues aquí a la salida ya no van a salir 220, van a salir 270, algo así. Entonces, por eso es que los transformadores se queman, porque obviamente pues las protecciones aguas abajo del transformador, que sería el otro cortocircuito que tengo, que serían los breakers, pues se van a saltar o en algún momento se van a activar. O esta sobretensión se distribuye en el resto de la línea y por eso pues no afecta tanto las viviendas. O puede pasar que se queme el transformador, ¿sí? En muchas tormentas eléctricas, descargas, hacen que se queme un transformador. Y no es que impacte el rayo exactamente en el transformador, que tenga la puntería de llegar ahí, sino que llega a las líneas de media tensión, que las líneas de media tensión están actuando siempre como antenas receptoras y actúan como un pararrayos que va a llegar ahí. Entonces, hay que tener en cuenta estos temas de protección, ¿listo? El DPS tanto en baja tensión como en media tensión es indispensable y pues ver la importancia de cómo debe funcionar. Aquí pues ya se ve que están punteados por la parte de abajo, ¿sí? Tanto mejor dibujado de lo que yo le dibujo. Y aquí como los DPS están en el transformador por la parte interna, ¿listo? En transformadores internos, recuerden, este es el transformador seco y estos son los de aceite, estos son los que van en el interior y estos los que van en el exterior. Y estos son los conectores finales de media tensión, esto es media tensión, estos son solo aisladores que guían el cable hasta los fusibles de media tensión que están internos. Estos ya son para subestaciones eléctricas internas, ¿listo? Digamos que aquí cuando ya salimos a baja tensión, ya cuando llego a baja tensión ya llegaría directamente al equipo como tal de protección del transformador, ¿no? Entonces cuando ya a mí me entregan en media tensión, entonces llegamos es aquí y aquí al transformador y aquí por debajo, ¿sí? Pero cuando estamos haciendo la acometida aérea,
pues va a pasar directamente. Vamos a ver si, yo aquí tengo un proyecto, vamos a abrirlo. Aquí no, lo importante no es solo, como yo siempre digo, solo estar mirando la clase. Aquí lo importante está también mirando cómo se conectan todos estos elementos y al final estos elementos cómo se llegan a instalar, o sea, ir aprendiendo cómo es que cada elemento, el cortacircuitos, los derivados de bimetálicos, el cable que utiliza en media tensión, el cortacircuitos, el portafusible, el fusible, de ahí salgo al DPS, del DPS salgo a los conectores de transformador, el mismo transformador, y luego desde ahí, pues, ¿cómo lo pongo a tierra? Tiene que yo no estoy nombrando cosas que ya se supone que debemos saber, ¿sí? Como la puesta a tierra del transformador y eso, porque eso ya lo debemos tener en claro. Después obviamente se repasará, pero pues digamos que yo trato de cierta forma trato de no mencionarlo para que usted diga, oiga, aquí hace falta un pedacito y usted vaya y lo revise. ¿Listo? Vamos a analizar acá un caso real de una instalación que hice hace años. Lo tengo ahí porque pues que se puede mostrar lo que se hizo hace años y no es aquí en Bogotá. De una instalación eléctrica que se hizo en una ciudad cerca de Bogotá, en donde era una casa, ¿sí? Una casa, pero pues obviamente las dimensiones de esta casa pues son bastante grandes. Es una casa que construyó un arquitecto, en la que yo pude pues, participar en el proyecto, pues, como contratista. Entonces, pues tengo el plano ahí, pues se los voy a mostrar para que vean cómo sería la instalación completa de una casa, incluyendo la media tensión. A esta instalación se le hizo la instalación de baja tensión, todo lo que es iluminación, todo lo que tiene que ver con las tomas eléctricas, todo lo eléctrico, el cableado, la ductería, y por la carga que tenía fue necesario instalar un transformador. Entonces se hizo todo completo, incluso con los trámites ante el operador de red. Entonces, si se dan cuenta, esto es una casa, esta es la entrada, esto es una casa de 2 pisos, es una casa bastante grande. Esta es la entrada, los baños, biblioteca, alcoba principal, un vestier que parece una alcoba grande, y el baño, el parqueadero, una sala de entretenimiento, otro baño, cuarto de, como de guardar cosas, una bodega, la cocina, el comedor, miren que es algo bastante amplio, otro comedor auxiliar y una sala auxiliar, pues la entrada y la parte exterior, ¿no? Son jardines, todo esto tiene iluminación por fuera, ¿sí? Todo esto es iluminación externa. Y pues, si fuera poco por aquí, una ruta para un barbecue externo, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, es una instalación bastante grande, hay bastantes
luminarias, bastantes lámparas. Creo que estamos hablando más o menos de 100 luminarias y como 150 tomas eléctricas. Es bastante grande. Y este es el segundo piso. Esta es la iluminación, ¿sí? Aquí miren que el plano tuvo que dividirse en varias etapas. Entonces, esto es un plano de iluminación del primer nivel, un plano de iluminación del segundo nivel. ¿Sí? Acá está todo lo que todos estos símbolos son de iluminación, que son lámparas LED. Aquí pues están las partes de los planos que ya conocemos. Recordemos aquí va el logo, la identificación de quién lo hizo, qué es lo que contiene, plano de iluminación, de qué piso, de segundo piso, quién firma el plano. Y aquí las convenciones. Entonces acá pues miremos, acá por ejemplo el panel LED de 18 vatios pues lo señalamos así porque pues así lo trabajaba la empresa de arquitectura. El panel LED de 4 vatios lo definimos así. El bombillo que ya lo conocen, el bombillo de aplique. Lámparas LED la definimos así. La S de interruptor sencillo, S2 de interruptor doble, S3 de interruptor triple y SC de interruptor conmutable, ¿sí? Una nomenclatura un poco diferente, pues porque ya, pues como les dije, esto lo hizo un arquitecto que nos subcontrató y básicamente ellos ya la forma de trabajar en la empresa y en los bancos donde ellos trabajaban, pues sí era la nomenclatura que usaban y era la que conocían. Entonces uno se acopla pues también a esa nomenclatura, a ese tipo, y pues estaban aprobados los planos ya, pues entonces ahí no había problema. Entonces miren que hubieron varios juegos de planos, aquí eso es iluminación, esto es tomas eléctricas, otro plano aparte. Pues quería mostrarles este proyecto para que se den cuenta cómo sería la implementación de un proyecto completo, ¿no? Entonces estos que son verdes acá, todo esto es tubería, vean. Toda esta es la tubería que se lanzó y este es el tablero de circuitos que tiene más o menos, creo que eso fue un tablero como de 42 circuitos acá. Este es el tablero. Mire, acuérdense en el unifilar. Aquí está la derivación en el transformador de 30 kVA. Miren la carga que nos dio. Era un transformador. La carga real creo que fue más o menos de 24 kVA. Ya aquí las tenemos. Cuadro de cargas. Este es el cuadro de cargas. Esto nos dio para una carga total de 18.474 vatios, ¿sí? En vatios, o sea, en kVA eso era más o menos 24 kVA, pero pues es que era un proyecto bastante grandecito, entonces miren que salieron 32 circuitos, luminarias, tomas, es un, es un proyecto bastante grandecito, entonces nos dio 24 kVA, por lo que el operador de red no tenía disponibilidad, entonces hubo la necesidad de comprar un transformador, instalarlo. El equipo de medida, entonces las tres fases, el número 4, tres fases, neutro y la tierra, el unifilar, con una planta eléctrica que se puso para 6 kVA para solo alimentar estos dos tableros, como tablero de emergencia. Y aquí viene pues la parte de media tensión. Entonces, aquí en media tensión, pues si ustedes se dan cuenta, ese es el detalle que hay que hacer para hacer una instalación de esas. Entonces,
Aquí está el transformador, miren, trifásico. Miren las tres fases, 1, 2, 3. Se hace la derivación. Aquí sale la carga. Se tienen las conexiones de la carga. Son estas tres. Esta es la que llega y esta es la que sale, ¿sí? Tiene otra forma de conectar. La derivación directa desde la red, ¿sí? Aquí en trifásica, una derivación directa con sus bimetálicos. Aquí se ve dónde se conectan. Aquí están los seccionadores. Si ven, estos son los seccionadores en la entrada del transformador. Y estas son ya las salidas para la carga. Entonces, entrada y salida. Y aquí el detalle de cómo se viste el poste. Entonces es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. La derivación, media tensión, llega al transformador. Y acá cómo lo derivamos. Entonces miren acá todo el detalle. Es lo mismo que se aplica y lo mismo que estamos viendo ahí en el detalle. Es una instalación que está hecha, que pues así se radicaron los planos. Estos son los planos ya para imprimir. Entonces mejor ahí por el computador. Entonces es unifilar. La iluminación, tomas eléctricas con la tubería. En todo lo que hemos trabajado, en el baño tomas GFCI, la nomenclatura de las tomas eléctricas, normal, la tubería, tomas eléctricas, todo lo que hemos trabajado y hemos estado viendo. Y pues eso es la condensación de un proyecto completo. Entonces aquí está el tablero de distribución, el tablero de emergencia, la planta eléctrica aquí. Por aquí afuera unas bombas para el agua. Y por aquí creo que un motor, ¿sí? Punto eléctrico trifásico para un motor, el motor de la puerta. Y miren acá, la biblioteca, las tomas eléctricas, el baño, la toma GFCI y las tomas eléctricas distribuidas de acuerdo a cómo deberían ser las medidas que nos pide la norma. Aquí hay algo para hacerles notar y es que aquí una toma eléctrica pues debería estar más o menos en la mitad, ¿no? Por la medida. Pero es que como hay inventaral, pues esta toma se corre y se va para una esquina donde se pueda instalar. Entonces tengan en cuenta, pues eso les puede pasar a ustedes también. Hay que acomodarse, acomodarse a lo que dice también el cliente y pues a las necesidades del sitio. Bueno, y este sería este sería ya nuestro unifilar de instalación. Pues nuestra derivación en media tensión, la red de alimentación a 13.200, se puede hacer la medición en media tensión, transformador,
Este, por ejemplo, que es un transformador de 13.200 a 440 voltios. Está aquí el transformador, el fusible que va antes del transformador y por debajo las protecciones en baja tensión para empezar a distribuir en los tableros que vamos a utilizar. Entonces, bueno, aquí hay un tema que es importante y hay que tocarlo porque cuando ustedes vayan a, a recibir su tarjeta Conte, uno de los elementos principales que tiene una instalación eléctrica es los sistemas de puesta a tierra. Yo voy a dejar hasta ahí lo de media tensión, ya después miraremos las acometidas, pero quiero aprovechar acá porque pues es importante y siempre se menciona el sistema de puesta a tierra y hay que prestarle una atención especial a eso. Porque cuando ustedes le entreguen su tarjeta Conte, el sistema de puesta a tierra les va a habilitar automáticamente la clase TE6, que son sistemas especiales y que si en algún momento ustedes preguntan qué categoría tiene la TE6 y por qué, pues porque ustedes ven sistemas de puesta a tierra. Hemos visto sistemas de puesta a tierra de forma general, pero es muy importante verlas, trabajarlas cuando ya estamos trabajando en una instalación orientada hacia media tensión. Entonces es importante mirar qué es eso del sistema de puesta a tierra y cuál es la importancia en una instalación eléctrica, porque hasta ahora solo la hemos visto y la hemos trabajado de los circuitos ramales hacia adentro. Ahora hay que trabajarla, cómo se entiende desde su punto general y cómo empieza a funcionar desde la media tensión, es decir, desde el transformador hacia adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es indispensable, es un sistema indispensable en la instalación eléctrica. Entonces, ¿por qué en baja tensión? Porque pues nosotros no tenemos instalación de puesta a tierra en media tensión. Entonces, nace en baja tensión, nace en el transformador. Cuando vamos a instalar una puesta a tierra, pues no en una casa, porque pues en una casa ya sabemos que con un cable número 8 y una varilla Copperwell de 2.44, pues ya estamos cumpliendo y ya con eso vamos a tener una puesta a tierra sencilla, pero pues adecuada para una casa. ¿Por qué? Por el tema de la carga, porque no tiene mucha carga. Entonces, el peligro, digamos que lo hay, pero no es un peligro tan grande como es el peligro en una instalación comercial o una instalación industrial. Entonces, para empezar el proceso de la puesta a tierra, pues la norma lo que establece es que lo que tenemos que hacer es medir la resistencia de puesta a tierra primero que todo. ¿Para qué? Para conocer cómo está la resistencia del terreno y de acuerdo a esa resistencia, pues se debe entrar a mitigar los riesgos que nos pueda llegar a entregar esa puesta a tierra, ¿sí? Pues la tierra es un buen conductor, ¿sí? Porque todas las sales minerales que tiene y nos ayuda a disipar todas las corrientes que puedan llegar con una sobrecarga, pues con una descarga atmosférica, pero lo que no hace, pues cuando es avisarnos si el efecto conductivo que tiene ese material falla o no falla, ¿sí? Es difícil. Hoy usted puede medir la resistencia de la puesta a tierra y de acuerdo al diseño es una medición adecuada. Pero dentro de 6 meses o dentro de un año, esa medición puede llegar a cambiar y puede llegar a ser una mala puesta a tierra, ¿sí? ¿Y por qué puede cambiar ese valor? Pues porque las sales minerales que tiene el terreno, cuando llueve, pues se van filtrando y las sales minerales se las lleva el agua, ¿sí? Ese proceso de erosión causa que la puesta a tierra falle.
o sea, que pierda su resistencia. Entonces es necesario estarla revisando y pues en la norma está establecido que la subestación eléctrica, uno de los elementos a los que se les hace mantenimiento y se le verifica es la puesta a tierra. Entonces, esa se mide de esta forma. ¿Qué se mide? Se mide el voltaje, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de tensión entre tierra? Y se mide cuál es la resistencia. Se mide por medio de un galvanómetro, que es el que mide la resistencia, y con un voltímetro medimos cuál es el nivel de tensión que hay. Para utilizar, recordemos que para utilizar y hacer esa medición, utilizamos un elemento que se llama el telurómetro. Está en español. ¿Listo? El telurómetro es un equipo parecido como este. ¿Sí? Hay diferentes tipos de telurómetro. Normalmente son así. Y este tiene diferentes tipos de medición. ¿De qué depende el tipo de medición? Del telurómetro que se tenga. Entonces el método de medición se hace por medio de picas, o sea, por estos electrodos que van conectados al equipo, como si fuera un multímetro, ¿no? Se conectan las picas y se conectan los conectores aquí al equipo como tal. Se van enterrando las picas, se conecta y se va haciendo la medición. Hay una medición como la que nos muestra la figura ahí, que es el método de las 3 picas, que es el más recomendado. ¿Y en qué consiste ese método? En enterrar 3 picas equidistantes enterramos 3 picas equidistantes entre ellas, ¿sí? O sea, cada 5 metros, que me permiten verificar y tomar la medición para saber qué tensión me entrega y también saber qué resistencia tengo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en este método se utilizan 2 picas alejadas con la conexión en el electrodo y después las 3 picas conectadas y alejadas del electrodo. Entonces más o menos como esto, vean, telurómetro, un electrodo donde se pone corriente, ¿sí? Donde el telurómetro lo que hace es pasar una corriente por la Tierra, aprovechando que la Tierra es conductora, ¿no? Eso es como para entender la filosofía de cómo funciona el telurómetro. Entonces, por este electrodo, el telurómetro lo que hace es enviar una corriente que pasa por aquí, por la Tierra, y esa corriente regresa al telurómetro y le permite medir resistencia, y por aquí pasa un voltaje, ¿sí? Y al pasar por aquí, por la Tierra, pasas por la Tierra porque no hay una conexión física, la conexión es la Tierra, y al pasar por aquí, devuelve un valor de tensión o de voltaje, y el telurómetro lo mide. Entonces, esas mediciones son las que me permiten a mí conocer el estado de la puesta a tierra. Aquí está el electrodo de prueba, el electrodo que se va a utilizar y las picas. ¿Cuál es la forma correcta de utilizar el telurómetro? ¿De a qué distancia se ponen las picas? Pues eso depende de cada uno de los equipos que se tenga. Cada equipo tiene una forma diferente de medir
y tiene unos parámetros para ubicar las picas, o sea, una distancia como tal. Lo que sí les puedo decir es que las picas se ubican a una distancia equidistante, o sea, a la misma distancia cada una, y por eso trae unos cables bastante largos, uno de 5, uno de 15 y uno de 20, generalmente, ¿sí? Pues los que yo he trabajado, pero pues pueden haber otros equipos. Y pues todos se conectarían, siempre pues uno que es el que hace la prueba, al electrodo de puesta a tierra, la varilla Copperwell, y las otras picas que son las auxiliares, ¿sí? Pero pues todo puede llegar a cambiar. Lo importante es que ustedes conozcan la teoría y pues cuando les den el equipo, pues habrá que medir, hacer simplemente ir a hacer la medición, verificar el manual, pero cuando se entiende la teoría, pues le queda mucho más fácil entender qué es lo que va a ir a medir. Aquí. Aquí haciendo una medición, de eso sí yo no tengo fotos, no me acuerdo. Este es otro equipo. Este era uno parecido a los que nosotros manejábamos en la empresa, más o menos así. Las picas, los cables son bastante largos, si se dan cuenta, y el equipo como tal. Esta es otra configuración de puesta a tierra muy utilizada sobre todo en comunicaciones, que es la configuración en triángulo, 3 varillas. Para comunicaciones se usan generalmente 3 varillas en triángulo, 20 metros, que me permiten hacer esa configuración para la puesta a tierra, ¿sí? Dentro de las 3 varillas. Y pues se comprueba igual. Pero pues esos diseños ya se los van a dar ustedes porque pues uno siempre cuando va a hacer algo de comunicaciones diseña y luego implementa o pues se pide la instalación, ¿sí? Entonces por eso no se preocupen. En subestaciones ustedes no se preocupen por el diseño de puesta a tierra porque eso siempre se va a hacer. ¿Por qué? Porque necesita una metodología. ¿Qué se necesita para diseñar una puesta a tierra? Hacer todo un cálculo que pues aquí lo voy a detallar de forma genérica para que ustedes lo tengan en cuenta y para que conozcan pues ese tema de puesta a tierra. Entonces, la tierra es un conductor y la resistividad como tal de la tierra pues nos va a dar una resistencia. Se estima más o menos por pruebas en laboratorio que la tierra puede llegar a tener estos valores de resistencia. Digo yo en pruebas de laboratorio, pero realmente son mediciones que toman en sitio y pues tomaron todo el conglomerado, todo el conjunto de mediciones y pues dijeron, bueno, estas son las mediciones más comunes, hicieron una tabla y pues publicaron más o menos las mediciones de, de resistencia en distintos tipos de suelos donde se han registrado las mediciones. Entonces, en el terreno que tiene humus húmedo, parece que ese humus es la capa de tierra negra, donde sale todo el pasto, donde están todos los bichitos, las lombrices y todo eso, que es la capa más exterior y como más, la capa productiva, donde sale el pasto, se estima que hay más o menos 30 ohmios por metro, es una resistencia baja. Terrenos de cultivo, 100 ohmios por metro. ¿Por qué los terrenos de cultivo más alta que aquí? Pues porque los terrenos de cultivo tienen muchas sales, ¿sí? Muchos componentes agropónicos que le aplican. Terrenos arcillosos y arenosos, 150 ohmios, ya no es tan bueno. Terreno arenoso y húmedo, 300 ohmios.
Terreno arenoso y seco, 1000 ohmios, ya no es tan bueno. Argamasa, que es la grava, 400 ohmios. Grava húmeda, 500 ohmios. Y la grava seca, 1000 ohmios. Terreno pedregoso, 30.000 ohmios. Y en la roca, estamos hablando casi de 10.000 millones de ohmios, ¿sí? En algunos casos. 10 millones de ohmios, perdón. 10 a la 7. Y sabemos, pues ya les dije que la Tierra era un conductor, entonces hay una resistividad en el terreno que va variando con la temperatura para algunos suelos arenosos o con humedad. Entonces se dieron cuenta que había una relación, pues vamos a revisar acá, a 20 grados centígrados, pues hay 72 ohmios por metro, a 10 grados centígrados hay 99 grados, 99 ohmios, a 0 grados en el agua hay 138 ohmios y a 0 grados en el hielo 300 ohmios. Y en temperaturas de menos 5 grados 790 ohmios y a temperaturas de menos 15 grados 3300 ohmios. Entonces encontraron que hay una relación entre la temperatura y la composición del suelo y la resistencia que puede llegar a tener ese suelo. Entonces, si tenemos que a menor temperatura hay mayor resistencia, entonces es un punto que debemos atacar. ¿Por qué? Porque en zonas frías pues vamos a tener mayor resistencia y por eso hay que controlar eso y hay que ir a hacer la medición, ¿no? Y se supone que la Tierra pues no posee un potencial, ¿sí? Siempre hay un potencial es la diferencia de tensión, y se posee resistividad elevada y la resistividad no es lineal, ¿sí? O sea, eso de que no es lineal quiere decir que la resistividad no es la misma en los mismos terrenos, así estemos en la misma zona, la resistividad puede llegar a cambiar de un punto al otro. ¿Y por qué cambia? Pues porque la acumulación de humedad, de sales, se ve afectada por la erosión. Y así sea en la misma casa de uno, ¿no? Cuando están construyendo, miran y hay terrenos que son más fangosos que otros estando en el mismo lote. Entonces, hay que tener previsto eso. Y pues la Tierra es un mal conductor y no debe ser utilizado como tal, ¿sí? O sea, debe asumirse que la Tierra no es un buen conductor y por lo tanto hay que hacerle mejoras para que sea un buen conductor. A eso es que se refiere esa conclusión. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, en nuestras casas, que la Tierra es un buen conductor y que como no tenemos un alto riesgo, pues lo que necesitamos es que haya una disipación eh, de esas sobretensiones utilizando cualquier tierra. Entonces tengan en cuenta que puede que estemos protegiendo y no nos estemos protegiendo. Hay gente que a veces, o electricistas, que piensan que con aplicarle agua a la varilla de cobre, ya con eso están garantizando una buena conductividad, ¿sí? Pues es un error, porque lo que están haciendo es que con el agua se le van las sales conductivas al suelo y pues hay que después aplicar más sales conductivas. Entonces tengan cuidado con eso. Algunas normas que estudian el diseño de puesta a tierra, pues la NFPA, las normas IS, la NFC, la VD, son organismos de investigación que están ubicados casi todos en Estados Unidos, por no decir creo que todos, que hacen investigación. La ANSI, la IEEE, la NFPA, la OSHA, ¿sí? Que son las normas que hemos nombrado por ahí. La ANSI, la IEEE y la NACE, que es un organismo que estudia efectos ambientales en Estados Unidos. Entonces,
Recordemos que aquí en Colombia tenemos que usar algunas configuraciones, y esto aparece en el RETIE, ¿no? Los tres grupos que se pueden de configuraciones para la tierra, para la puesta a tierra. Entonces está tierra neutro separada, tierra neutro comunicada, y la que usamos en Colombia, tierra neutro comunicada y separada, está de TT, tierra, y T, ¿sí? Tierra aislada. Entonces, pues está como qué significa cada una, ¿no? Entonces esa T quiere decir conexión a tierra directa, y esta I es tierra es aislada, ¿no? Entonces eso sería una tierra aislada. La segunda letra pues es la que nos dice si es a neutro o es a tierra. Y esto pues conductores separados y conductores comunes, ¿sí? Y recordemos cómo se hace la derivación desde nuestro transformador. Entonces miren que el transformador, pues a todo esto es que va, ¿no? Este recorderis de puesta a tierra, y ver esto de puesta a tierra es entender cómo se conecta desde el transformador. Entonces, desde el punto de generación, desde el transformador o la fuente, se puede llegar a llamar, ya por baja tensión, se hace la conexión a tierra, se garantiza que la conexión de la cometida esté puesta a tierra, y el punto de uso también se garantiza que esté puesta a tierra. ¿Y cómo se garantiza eso? Pues se garantiza con un conductor neutro y el conductor de tierra separados, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos. Tierra neutro y separados. Aquí estarían comunicados, pero aquí está tierra neutro separados. Quiere decir que cada uno tiene su conductor eléctrico. Miren que están comunicados en el mismo punto, nacen en el mismo punto. Nace el neutro, pero lleva un conductor eléctrico aparte y la puesta a tierra a otra parte. ¿Cuál es la explicación de eso? Pues que si hay una descarga eléctrica, se necesita un camino exclusivo para que la puesta a tierra pueda disipar ese nivel de sobrecarga que tengamos en corriente o en tensión, ¿sí? O sea, se necesita un cable exclusivo que esté dedicado para eso. Y con esto estamos garantizando que sea conductivo, o sea, que esté instalado y que esté comunicado siempre. Siempre una de las obligaciones es que la puesta a tierra siempre tenga continuidad, ¿sí? De esas mediciones de resistencia y esas mediciones de tensión cuando se hace el mantenimiento, otra de los elementos que se debe garantizar es la continuidad de la puesta a tierra. Entonces aquí está tierra neutro comunicado separado, entonces aquí está cómo nace, aquí ya uniendo los dos, estos que estaban, ahora tierra neutro comunicado y separado, que es lo que aplicamos en Colombia. Desde el transformador nace la puesta a tierra, se conecta con el neutro, se conecta a la puesta a tierra y se instala, pues como ya sabemos, en la parte de dentro, ¿sí? Con sus tres conductores saliendo de los tableros, y miren que está puenteado, ¿sí? Están unidos el neutro con la tierra, como nos dice la norma, que está acá, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta grafiquita que alguna vez trabajábamos y que yo les envié. La derivación en media tensión con la protección que va al DPS de media tensión, ¿sí ven? Aquí está el DPS, que va a la entrada del transformador, al conector del transformador en media tensión. Pues por aquí entran, y aquí por debajo del DPS, miren, sale y nace la tierra. Aquí nace la tierra, este punto del transformador, ahí es donde nace la tierra para esta casa. Pues digo nace, pues nace para el transformador, ¿no? Y para todos los usuarios de este transformador. Y mira lo que les dibujaba yo allá con los mamarrachos. Entonces, se conecta la tierra al transformador, y aquí nace el neutro que se va a ir para la instalación eléctrica. Entonces, aquí nace mi neutro, ¿sí? En el transformador aquí nace la tierra y nace el neutro.
pero aquí lo utilizamos como neutro, entonces desde aquí sale el neutro y la fase en monofásica, y en el tablero principal, pues nace la Tierra como tal, instalamos la Tierra, que pues en este esquema se pone aquí en este tablero, pero realmente nosotros acostumbramos a poner la Tierra acá, ¿no? Las instalaciones eléctricas, nosotros ponemos la Tierra aquí afuera, por ejemplo en nuestras viviendas. Aquí es donde nace la Tierra, aquí es donde hacemos el puente equipotencial, ¿sí? Este puentecito que está acá es donde se hace normalmente, es acá. Tiene el tablero general, sale el neutro y sale la Tierra, ¿sí? Esto es lo que se llama un esquema de Tierra neutro comunicada y separada. Comunicada, ¿por qué? Porque se hace este puente equipotencial, y separada porque cada uno lleva un conductor de tierra independiente, pero que ya están comunicados, ¿no? Y miren que este régimen de conexión a tierra, pues lo estableció la NTC 2050, y esta es baja directamente del RETI, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Echémosle una revisadita porque es muy importante. Los regímenes de conexión de tierra, ¿sí? Eso que es el RTC, régimen de conexión de tierra, también llamado regímenes de neutro, tienen una clasificación acordada internacionalmente para sistemas eléctricos de baja tensión, los cuales se consideran equivalentes en cuanto a seguridad de personas frente a contactos indirectos. Cada uno tiene sus ventajas. Las más universales son tierra neutro y tierra-tierra, cuyo código de letras es aceptado en las normas internacionales. Entonces, salvo excepciones establecidas en el presente anexo general, estamos hablando del RETE y la NT 2050, en la red de baja tensión para servicio domiciliario o similar, solo se aceptan como regímenes de conexión a tierra los de la conexión sólida, tierra neutra comunicada o separada, o tierra neutro separadas. O los de impedancia limitada tierra neutro. Esto significa que el punto neutro de transformador debe ser puesto a tierra sólidamente, y el usuario debe conectar la masa del conductor de puesta a tierra, casi siempre el conductor de neutro, ¿sí? Ahí está. La letra S significa que las funciones del neutro y de protección se hacen con conductores separados. Y la letra C significa que las funciones de neutro y protección están combinadas en un solo conductor. Entonces, tierra y neutro están comunicadas. Queda expresamente prohibido el régimen en el cual las funciones de neutro y protección las cumple el mismo conductor. O sea, no está permitido que el neutro y la tierra sean un solo conductor, tienen que estar separados. La figura 27.1 muestra el esquema indicativo del régimen de conexión tierra-neutro comunicado y separado. Entonces, tierra y neutro comunicados aquí, pero separados. Y esto es lo que nos interesa, pues lo que estamos trabajando en altas corrientes, ¿no? Altas corrientes o altas tensión. Entonces, para estudiar ese comportamiento de sistemas eléctricos, se someten a distintos tipos de análisis, y existe un analizador natural para eso, pues es el rayo, o sea, porque es el que más descargas provoca. Entonces, esto para ver la importancia de este sistema de puesta a tierra y por qué nace en la media tensión. Entonces, mire, ahí sale un rayo que se produce en la atmósfera
y va bajando hasta que impacta la superficie más cercana o más alta que encuentre. ¿Cercana a qué? Cercana al rayo, ¿no? O sea, la más alta. Hasta que impacte la estructura más alta y pues obviamente se va a descargar por ahí. Si no tenemos una adecuada instalación de la puesta a tierra, desde la media tensión, pues esas corrientes se irían por nuestra instalación eléctrica y quemarían todo lo que encontraríamos ahí. Entonces hay varios métodos de protección. El que vamos a mirar acá es el de electrogeométrica o electrogeometría y son con sistemas Franklin y sistemas Faraday. Algunas normas que hay en cuenta, pues por lo menos para información, para que sepamos cuáles son la IS 61024, la IRAN 2184, la NFPA 780, ¿sí? Aquí pues la IEEE 80 también, y la NFC 17100. Son las normas que trabajan todo el tema del sistema de puesta a tierra. Entonces, esto que tenemos acá es un sistema de puesta a tierra con puntas Franklin. Estos punticos que están aquí son varillas que se ponen encima de los edificios. Y esto es la jaula de Faraday, ¿sí? Quiere decir que están todas comunicadas, si se dan cuenta, y al final todas están comunicadas con el anillo exterior, un anillo exterior que se tiene en cobre, eso es cobre, el anillo exterior, para que eso se lleve y disperse en estos puntos donde están las cajas de las jabalinas o de la varilla Copperwell, para que les sea capaz de dispersarlas a la tierra. Entonces miren la importancia de medir la resistencia a tierra. Entonces cuando una varilla de estas es impactada por un rayo, cuando una varilla de estas es impactada por un rayo, le pega acá, cuando un rayo pega ahí, entonces ¿qué va a hacer? Esta energía que recibe la varilla, muy seguramente la rompe, pero se va a ir por el conductor eléctrico y va a bajar por esta bajante, y además de que baja por esta bajante, tiene estas otras bajantes auxiliares para dispersar toda esa energía, ¿sí? Por eso es que se debe garantizar que esté conectada. Toda esa energía se va a dispersar por las otras conductores eléctricos, por las otras bajantes, estos se llaman bajantes. Y eso le va a ayudar a que lo disperse por todas las varillas, ¿sí? En caso de que la varilla, una sola varilla, no lo disperse, toda la energía se va a dispersar por las varillas. ¿Cómo se garantiza que la energía se disperse por esas varillas? Porque la energía siempre se va a ir por el conductor de menor resistencia, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice que la corriente es perezosa. La corriente en lugar de irse por una pendiente, prefiere irse por una bajada. Entonces prefiere bajar y irse por la menos resistencia que ponerse a subir. Entonces se descarga por ahí. Entonces, para hacer estos cálculos, pues obviamente como técnicos no está la obligación de hacer los cálculos, pero lo que se tiene en cuenta es verificar los riesgos. Entonces hay una norma técnica, la 4552-2, que está dedicada aquí en Colombia a la protección contra descargas eléctricas atmosféricas, o sea, los rayos, y pues está cómo se maneja el riesgo. Los tipos de daños que causa un rayo, pues son lesiones a los seres vivos, daños físicos y fallas de sistemas eléctricos y electrónicos. Por eso se protegen las instalaciones. Y se evalúa pues las pérdidas que pueden haber, pérdidas de la vida humana, pérdidas de servicio público, ¿sí? Por no tener un adecuado sistema de puesta a tierra. Y la pérdida económica o la estructura
que tenga alguna instalación, y el contenido o el lucro cesante. Entonces, dentro de esos riesgos, pues siempre se evalúa lo económico, y cuando se habla de estructura, pues la estructura como tal que tengamos en la parte eléctrica, pero también la pérdida del contenido. ¿Por qué? Por la pérdida de información que puede haber en un computador, en archivos físicos, en archivos digitales. A eso se refiere con el contenido. Y el lucro cesante es el tiempo de servicio que se pierde, el tiempo que va a estar fuera de servicio la instalación eléctrica. Eso se evalúa, pues eso no los va a aburrir por eso, porque pues eso se evalúa, y después de esa evaluación se sacan unos resultados para estructurar cómo se va a construir el sistema eléctrico. Entonces aquí todo esto son las fórmulas, cómo se estructura el servicio, cómo se va a estructurar esa protección, y pues hay varios niveles de protección. Entonces el nivel 1, el nivel 2, 3 y 4, hasta el 4. Y estos tienen una eficiencia del 98% para el nivel 1, del 95% para el nivel 2, del 90% para el nivel 3 y del 80% para el nivel 4. O sea, el mejor es el nivel 1, y esto depende del tipo de instalación eléctrica que se vaya a proteger, ¿sí? Esta tabla 6 la van a encontrar en la norma IEC 61024, que es la que me dice cuál es el tipo de rayos que se van a encontrar. Y de acuerdo al tipo de protección, se establecen unos diámetros para una esfera, que es un método que se llama la esfera rodante. De acuerdo al nivel de protección que se necesite, se ponen las puntas captoras en una distancia, que la distancia se va a determinar por el diámetro de una esfera. Entonces el diámetro de una esfera es de 35 metros para el nivel 1, para el nivel 2 de 40 metros, para el nivel 3 de 50 y para el nivel 4 de 55. Y lo que se hace es esto. Uno se imagina una esfera rodante, una esfera gigante, con estos diámetros. Acuérdense que el diámetro es la medida desde este punto el diámetro está desde este punto a este punto, ¿no? Eso es el diámetro. Ese diámetro se determina de acuerdo a este nivel, ¿sí? 35, 40, 50, 55. Y lo que se hace es ponerla a rodar por encima de la edificación, y donde pegue el diámetro, donde pegue la esfera, ahí se va a poner una punta captora. Entonces miren acá. Para comprobar que las puntas se pongan en el lugar adecuado, se debe poner la esfera imaginaria encima de las puntas, y las dos tienen que sostener la esfera de tal forma que no toquen la estructura. Si no la tocan, entonces quiere decir que están bien ubicadas. ¿Eso cómo se hace? Pues sobre el plano. El plano con las medidas, se pone la esfera, y ahí se va comprobando si funciona o no funciona. Otra técnica es la del cono, la del ángulo de protección, también utilizada para viviendas, que ese es realmente lo que usamos nosotros entre comillas, donde una punta captora, si se pone una captora, pues va a proteger un ángulo de esta forma. Y ahí lo que se hace es verificar que el ángulo pues proteja la casa. Estos son los niveles de riesgo para ese método, que pues también son nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, que permiten tener como ubicar cuáles son los grados de protección. Más o menos es esto. Estos son los grados de protección que se protegería, más o menos. Y estas son las puntas. Las puntas Franklin son estas, inventadas ya como más de 200 años por Benjamin Franklin, el político de Estados Unidos, que fue el que descubrió el efecto de la caída de los rayos.
o supuestamente controlar el rayo por medio de una cometa, ese señor inventó esta punta captora. Esta punta captora es el primer pararrayos que ha existido. Y esta lo vamos a encontrar ubicada en los postes, si se dan cuenta, donde hay transformadores, hay una punta captora, en algunos, no en todas, o donde hay equipos de medición. Donde hay equipos de medición se pone una punta captora de estas, una Franklin, acompañada del equipo para que se descargue por ahí todas las descargas atmosféricas. Donde hay equipos de comunicaciones, o en los edificios. Claro que en los edificios es más frecuente ahora usar estas jabalinas, que es una punta captora también, propuesta por ese señor Charlie Moore, que también funcionan. Yo las he utilizado en varios proyectos y pues también cumplen con la norma y todo. Son similares en la parte de funcionamiento. Y esta es como la comprobación. Y estas, vean, una instalación ya para una subestación eléctrica. Entonces aquí se ponen los anillos de cobre, ¿sí?, que van enterrados en la tierra, y las cajas de inspección donde llegan todos los anillos, ¿sí? Aquí por estas excavaciones aquí va enterrado como tal ese cable se entierra como tal ahí, y al final llegan a la caja, se conectan y se conectan a una jabalina a una Copperwell que está enterrada. Pues como no se puede hacer esa soldadura de 2, 4, 6, está permitido usar placas de conexión de cobre, ¿sí? Donde aquí está la jabalina principal, está atornillada ahí, y los otros están atornillados acá. Aquí, bueno, para mejorar la conductividad, pues se usa bentonita o carbón para poder mejorar la puesta a tierra, ¿no? Y con eso, pues nos protegemos de una tensión de paso y de contacto, ¿sí? Recuerden, la tensión de paso está en el retie, que es cuando uno va caminando, que un pie está a un potencial y el otro está a otro, y cuando da el paso es que uno se puede electrocutar por esa tensión de paso. Y la otra es la tensión de contacto cuando uno toca un elemento. Esto es el sistema integral de protección contra rayos, que pues requiere una protección interna, una protección externa. La interna es las protecciones de puesta a tierra, la externa los pararrayos, donde tenemos las puntas captoras, que son las que actúan para interceptar, las bajantes, que son el cable que baja por la construcción, y la puesta a tierra, que es la puesta a tierra que se construye en la subestación. Las guías de seguridad y los sistemas de alarma. ¿Listo? Apenas nos alcanzó el tiempo.